La Iglesia Bautista, la Palabra, transformando vidas, presenta Con la Palabra, un mensaje centrado en la Palabra para ser y hacer discípulos de Cristo. Y amén. En la República Dominicana hay un refrán que quizás no sea solo de la República Dominicana, que dice: no hay peor ciego que el que no quiere ver. Parece que también en los otros países se usa este refrán, esta expresión. No hay peor ciego que el que no quiere ver. El que no quiere ver algo, por más evidencias que usted le muestre, no lo va a ver. El que no quiere entender algo, no importa la manera como usted se lo explique, esa persona no lo va a entender, porque el problema no está en la manera como se está explicando lo que haya que ver, sino en la actitud de la persona que está recibiendo la información. Y este refrán se aplica muy bien a los judíos con los que Jesús está conversando, con los que Jesús está debatiendo. Ustedes recordarán, mis hermanos, que tenemos ya varios domingos predicando el capítulo 5 del Evangelio de Juan, donde vemos el debate que se ha levantado en torno a la sanidad de un paralítico en sábado y de cómo los judíos estaban sancionando a aquel hombre porque llevaba su cama y a Jesús porque lo había sanado en sábado. Y Jesús les está hablando de la autoridad que Él tiene para sanar en sábado y la autoridad que tiene como Señor del sábado. En todo este debate estamos, y el domingo pasado analizábamos los versículos del 25 al 29, y por respeto a los hermanos que se incorporan hoy, quisiera leer este pasaje. Evangelio según Juan, capítulo 5, versículos 25 al 29, y hoy continuaremos en el versículo 30. Y dice así la palabra del Señor: de cierto os digo, viene la hora, y ahora es, cuando los muertos oirán la voz del Hijo de Dios, y los que la oyeren vivirán. Porque como el Padre tiene vida en sí mismo, así también ha dado al Hijo el tener vida en sí mismo. Y también le dio autoridad de hacer juicio, por cuanto es el Hijo del Hombre. No os maravilléis de esto, porque vendrá hora cuando todos los que están en los sepulcros oirán su voz, y los que hicieron lo bueno saldrán a resurrección de vida, mas los que hicieron lo malo a resurrección de condenación. El domingo pasado estuvimos hablando de este pasaje, de el papel de Cristo como Mesías. Y continuando en el versículo 30, el versículo 30 dice el Señor de la siguiente manera: no puedo yo hacer nada por mí mismo, según oigo, así juzgo, y mi juicio es justo, porque no busco mi voluntad, sino la voluntad del Padre que me envió. En este versículo seguimos viendo de que Jesús sigue enfatizando la unidad que hay entre Él y el Padre, esa unidad perfecta que hay entre Él y el Padre. Y dice que lo que Él hace, no lo hace de sí mismo, no lo hace por iniciativa propia. En nuestros países dice, no lo hace porque así le dio la voluntad, no porque Él quiso, no porque le dio la gana, sino que Él hace exactamente lo que ve al Padre hacer, lo que es la voluntad del Padre. No puedo yo hacer nada por mí mismo. No estoy yo haciendo nada por mí mismo, le está diciendo Jesús a los judíos. ¿Y qué le está dando a entender con esto? Que lo que Jesús está haciendo, lo está haciendo en combinación perfecta con el Padre. Por tal razón, le dice Jesús a los judíos, esta sanidad en sábado, que ustedes la ven como una violación del día de reposo,
le estoy haciendo porque así el Padre quiere que yo la haga. Y de esta manera Jesús le está diciendo que Él está actuando en unidad con el Padre. Pero hay otro detalle que dice, no juzgo, dice, según oigo, así juzgo, y mi juicio es justo, porque no busco mi voluntad, sino la voluntad del Padre que me envió. De esta manera, Jesús está diciendo que no juzga por cuenta propia. Su juicio es un juicio justo, porque es basado en lo que Él ha escuchado del Padre. Versículo 31. Si yo doy testimonio acerca de mí mismo, mi testimonio no es verdadero. ¿Qué quiere decir Jesús con esto? De que si Él da testimonio de sí mismo, su testimonio no es verdadero. ¿Es que acaso lo que Jesús está diciendo no es verdad? No, no es eso lo que el Señor está dando a entender. Es que si Él habla de sí mismo, ellos que lo están escuchando, ¿qué le van a decir? Oh, pero tú estás dando testimonio de ti mismo. Ese testimonio no te es válido. En este mismo versículo, en la palabra de Dios para todo, la traducción la palabra de Dios para todo dice, si yo hablara bien de mí mismo, ustedes dirían que miento. ¿Y cómo yo puedo comprobar que lo que tú dices es verdad? Porque eso lo estás diciendo tú de tú mismo, de ti mismo. En otra ocasión, más adelante, vamos a ver cuando Jesús da testimonio de sí mismo. Y al dar testimonio de sí mismo, ¿qué le dicen los judíos? Ah, tu testimonio no es válido porque tú estás hablando tú de ti mismo. Y es en este mismo libro de Juan, pero en el capítulo 8, versículo 13. Dice, entonces los fariseos le dijeron, tú das testimonio acerca de ti mismo, tu testimonio no es válido. Es lo que Jesús está diciendo. Cuando Jesús dice, si yo doy testimonio acerca de mí mismo, mi testimonio no es verdadero, ellos no lo iban a recibir como un testimonio valedero, como un testimonio válido. De hecho, en Deuteronomio capítulo 19, versículo 5, la ley establece que para que algo sea reconocido como verdad, deben haber 2 o 3 testigos que atestiguen de que lo que se está diciendo es verdad, conforme a la ley de Moisés. ¿Y saben qué hace Jesús en este pasaje? No le da 2 testigos, no le da 3 testigos, le da 5 testigos de que lo que Jesús está diciendo es verdad. Y precisamente vamos a ver esos testigos. El primer testigo que Jesús les menciona a los judíos es precisamente alguien que ellos conocían, que ellos habían visto. Y el primer testigo, que si pudiéramos llamarlo así, Jesús llama al estrado para testificar, es Juan el Bautista. Versículos 32 y 33. Otro es el que da testimonio acerca de mí, y sé que el testimonio que da de mí es verdadero. Versículo 33. Vosotros enviasteis mensajeros a Juan, y él dio testimonio de la verdad. En el capítulo 1 de Juan, mis hermanos, ustedes recordarán cuando predicábamos de este pasaje, en donde Juan el Bautista, siempre que le preguntaban de él, de quién era Juan el Bautista, Juan se refería a Cristo y nunca se enfocó en quién era él, sino que siempre dio testimonio de Cristo. Y cuando le preguntaron, ¿y tú quién eres? Él le dice, yo no soy el Cristo, yo no soy el Mesías. Y en vez de hablarle de quién era él, Juan los enfoca en Cristo y da testimonio de Cristo. En este mismo capítulo 1 de Juan, cuando Jesús ve que Cristo se aproxima, dice, he aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Y va dando testimonio de Cristo. Es interesante, mis hermanos, que varios de esos judíos que estaban
sancionando a Cristo por haber sanado a ese paralítico en sábado, estuvieron ahí. Y por eso es que Jesús dice: vosotros enviasteis mensajeros a Juan y él dio testimonio de mí. Ese es el primero que Jesús llama. Pero fíjense que en el versículo 34, ¿qué dice Jesús? Pero yo no recibo testimonio de hombre alguno. Sin embargo, digo esto para que vosotros seáis salvos. Jesús le está diciendo a ellos: yo no les presento este testimonio de Juan porque esté buscando la aprobación de algún hombre, porque esté buscando la evidencia de algún ser humano. No. Le dice: yo le estoy dando esta evidencia para que ustedes sean salvos. ¿Y cómo serían salvos ellos? Si ellos escuchaban el testimonio de Juan. ¿Y cuál era el testimonio de Juan? Arrepentíos y convertíos, porque el reino de los cielos se ha acercado. Y he aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo, para que tú puedas entrar a ese reino. Y sigue siendo ese el testimonio de Juan el Bautista para nosotros hoy en día. Y sigue siendo ese el testimonio de Juan el Bautista para todos los que escuchan el Evangelio. Arrepiéntete. Pídele perdón a Dios por tus pecados y recibe a Cristo como tu Señor y como tu Salvador. Ese sigue siendo el mensaje. Miren que Jesús dice: pero yo no recibo testimonio de hombre alguno. Él con eso no está diciendo: a mí no me interesa el testimonio de Juan. Jesús con eso no está diciendo: a mí no me importa el testimonio de Juan, no quiero el testimonio de Juan. No, mis hermanos, no es eso lo que Jesús está diciendo con eso, porque precisamente Juan fue enviado por Dios, entiéndase, por Jesús, a testificar de Jesús. Juan fue enviado por Dios, Juan el Bautista, a testificar de Cristo. En el capítulo 1, y ese testimonio de Juan del que está hablando Jesús está en el capítulo 1. Hay otros capítulos que también Juan testifica de Cristo en otros libros, en otros de los evangelios. Pero en este capítulo 1, versículos 6, 7 y 8 nos dice la misión del mensajero que es Juan el Bautista. Y nos dice así: hubo un hombre enviado por Dios, el cual se llamaba Juan. Este vino como testigo para dar testimonio de la luz, a fin de que todos creyeran por medio de él. Él no era la luz, sino un testigo de la luz. Es decir, Juan fue enviado por Dios para ser testigo de Cristo. Por eso, mis hermanos, cuando Cristo dice: pero a mí no me interesa testimonio, él lo que le está diciendo es: pero no me baso en el testimonio humano. Es lo que él le está diciendo. Mi base no es el testimonio de Juan. Lo menciono para que ustedes alcancen salvación, porque sé que el testimonio de Juan es verdadero, y si ustedes reciben el testimonio de Juan, alcanzarán salvación. Eso es lo que Jesús está dando a entender aquí. Y le sigue hablando de Juan, versículo 35. Él era antorcha que ardía y alumbraba, y vosotros quisisteis regocijaros por un tiempo en su luz. Y vosotros quisisteis regocijaros por un tiempo. Mis hermanos, hubo un tiempo al principio que los judíos y de manera específica los líderes religiosos quisieron ir a escuchar a Juan el Bautista. Y por eso mandaron a investigar, mandaron a preguntarle. Estaban interesados en Juan el Bautista, pero no estaban interesados por arrepentimiento,
sino que estaban interesados por novedosidad. Era algo novedoso, era algo nuevo. Las multitudes están acudiendo a Juan, y por eso estos religiosos van donde van las multitudes. Hay muchos líderes religiosos que lo que parecen es líderes políticos, porque ellos van donde van las multitudes, donde van las masas, con el propósito de agradar a las masas, con el propósito de ser vistos por las masas, con el propósito de ser reconocidos. Pero ¿qué sucede? A estos líderes religiosos se le peló el billete, decimos en mi país. ¿Por qué? Porque Juan no comenzó a halagarlos a ellos. Juan comenzó a predicarle el evangelio. Y miren qué interesante que cuando Juan ve que esos líderes religiosos están ahí, le dice: ¡oh, generación de víboras! ¿Y usted se imagina? Esos líderes religiosos acostumbrados a escuchar palabras excelsas hacia ellos, halagos maravillosos hacia ellos, Juan los mira y le dice: ¡oh! Y yo me imagino que ellos piensan que Juan viene con una expresión bonita y le dice: generación de víboras, ¿quién os enseñó a huir de la ira venidera? Juan los cataloga como generación de víboras y le está predicando un mensaje de arrepentimiento, un evangelio que habla del pecado, que habla en contra del pecado y que tú tienes que arrepentirte, que es el verdadero evangelio. Y por eso ellos no quisieron seguir escuchando a Juan, porque esa no era su intención. La intención de ellos era escuchar halagos, reconocimientos. En segundo lugar, Jesús menciona sus propias obras como testigo de que Él era hijo de Dios, de que Él era quien decía ser. Versículo 36. Pero yo tengo un testimonio mayor que el de Juan. Él no está diciendo que el testimonio de Juan no es válido, es válido, pero mayor que el de Juan son las obras que el Padre me dio para que cumpliera. Las mismas obras que yo hago, le dice Jesús a los judíos, dan testimonio de mí, de que el Padre me ha enviado. Ese conjunto de obras que Dios le había revelado al pueblo de Israel, que en el Antiguo Testamento se establecen todas las obras que haría el Mesías. Esas mismas obras son las que Jesús le está diciendo a los judíos: estas obras dan testimonio de mí. La mejor evidencia de que yo soy lo que digo ser son las obras que estoy haciendo, las mismas obras que ustedes quieren juzgar como malas, le está diciendo Jesús a los judíos. Esas mismas obras son la mejor evidencia para que ustedes sepan que yo soy lo que estoy diciendo que soy. Pero esas mismas obras eran las que ellos querían usar en contra de Jesús, las mismas que eran las evidencias. Y ellos no sabían que esas obras eran evidencias. Sí, mis hermanos. Recordemos la conversación de Nicodemos con Jesús en el capítulo 3. Ya este es un pasaje del que hemos predicado, pero recordemos versículos 1 y 2 del capítulo 3. Había un hombre de los fariseos que se llamaba Nicodemo. Y miren, mis hermanos, ustedes recuerdan que cuando hablamos de Nicodemo, estuvimos hablando todas las cualidades que tenía Nicodemo. Nicodemo no era un judío cualquiera. Nicodemo era un maestro de la ley. Y de hecho, en un momento Jesús le dice: tú eres el maestro de Israel y no sabes estas cosas. Si Jesús le dice: tú eres el maestro de Israel, se está refiriendo a él como el maestro más importante de toda la nación de Israel. Sigue diciendo, versículo 2. Este vino a Jesús de noche y le dijo: Rabí,
sabemos que has venido de Dios como maestro, porque nadie puede hacer estas señales que tú haces si no está Dios con él. ¿Quién está reconociendo esto de que Jesús viene de Dios? Nicodemo y otros. Porque él no dijo sé, él dijo sabemos. ¿Qué quiere decir eso? Que por lo menos era más de uno. No solo él sabía que Jesús venía de Dios. ¿Y qué evidencia presenta Nicodemo de que Jesús venía de Dios? Porque nadie puede hacer lo que tú haces si Dios no está con él. Y esas mismas evidencias son las que Jesús le está diciendo a los judíos. Las cosas que yo hago dan testimonio más fuerte que el de Juan, de que verdaderamente yo soy quien digo ser. Porque una cosa es usted decir y otra cosa es usted hacer. Fíjense que en estos casos, y me llega así como nota al margen, cuando ciertos hombres están enamorando a ciertas mujeres, que le ofrecen villas y castillos, que le hacen todo tipo de ofrecimiento, le ofrecen hasta la luna, si la quieren, y no tienen con qué comprarle el qué. Yo iba a decir un picapollo, pero no estamos en Dominicana. Un donut. No tiene con qué comprar lo mínimo, pero le está ofreciendo de todo. Pero una pregunta. ¿Acaso puede una persona ofrecer y eso se convierte en evidencia de que él tiene capacidad? No. Cuando él cumple es que se demuestra. Jesús le está diciendo a esos judíos: miren, la mejor evidencia de que yo soy quien digo ser son las obras. Pero no solo le da esa segunda evidencia, le da una tercera evidencia. Versículo 37 dice: también el Padre que me envió ha dado testimonio de mí. Nunca habéis oído su voz ni habéis visto su aspecto. También el Padre ha dado testimonio de mí. Mis hermanos, y aquí podemos citar dos cosas. Todo el testimonio que el Padre dio durante todo el Antiguo Testamento acerca de Jesús, pero también el testimonio que dio el Padre cuando Jesús fue bautizado. Para algunos estudiosos entienden que solo Jesús escuchó la voz que dijo: este es mi Hijo amado, en el cual tengo complacencia. Para algunos estudiosos. Para otros estudiosos, ellos dicen: bueno, Jesús la oyó, pero también Juan pudo haber sido que le haya escuchado, Juan el Bautista. Pero hay para otros que no, que creemos, y yo me incluyo ahí, de que no solo Jesús oyó la voz, no solo Juan el Bautista oyó la voz, sino que varios oyeron esa voz. ¿Y en qué me baso? En el testimonio de Mateo. Mateo capítulo 3 versículo 17 dice: y se oyó una voz de los cielos que decía: este es mi Hijo amado, en quien tengo complacencia. Si solo la oyó Jesús, Mateo debió haber dicho: y él oyó. Si solo era Jesús quien iba a escuchar, no era necesario que el Padre dijera: este es mi Hijo amado, sino que le dijera: tú eres mi Hijo amado. ¿No es así? Entonces Jesús está diciendo: el Padre también ha dado testimonio. Y quizás los que estaban ahí no escucharon esa voz, los que estaban ahí contendiendo con Jesús. Pero algunos
de los que estaban ahí en el momento en que Jesús fue bautizado, sí escucharon esa voz. Y era testimonio ¿de qué? De que el Padre también decía que Jesús era su Hijo. Versículo 38, que es una continuación del 37. Por eso voy a leer 37 y 38. También el Padre que me envió ha dado testimonio de mí. Nunca habéis oído su voz, ni habéis visto su aspecto, ni tenéis su palabra morando en vosotros, porque no creéis a quien él envió. Ni tenéis su palabra. Jesús le dice: ustedes no han oído la voz de Dios, no han visto a Dios, pero tampoco tienen la palabra de Dios con ustedes. ¡Wow! Qué declaración tan fuerte la que Jesús le está diciendo. Porque ellos, esos judíos, se consideraban como los depositorios de la palabra de Dios, como quienes tenían la palabra de Dios en ellos. ¿Y qué le dice Jesús? Ustedes no tienen la palabra de Dios. Los judíos, esos líderes religiosos, podían citar al dedillo cualquier pasaje del Antiguo Testamento que hablara del Mesías. Recuérdense cuando llegaron los sabios de Oriente y le preguntaron a Herodes dónde habría de nacer el Mesías. ¿Qué le dijeron ellos? Déjennos consultar. Dijeron ellos: déjenme ver en Google a ver qué. No. Inmediatamente le respondieron: en Belén de Judá. Y no solo le dijeron el lugar, le dieron la cita. No solo le dieron la cita, la recitaron. Y tú, Belén de Judá, no eres la más pequeña. Y comienzan a darle todos los detalles. Pero Jesús le dice: ustedes no tienen su palabra. Mis hermanos, es interesante que de pronto una persona pueda creerse que tiene la palabra de Dios consigo y no sea así. Voy a detallarlo más con el versículo siguiente porque es el mismo tema. Y allí Jesús presenta su cuarto testigo. Versículo 39. Este versículo es bastante conocido por muchos cristianos. Algunos lo recitan de memoria. Juan 5:39. ¿Qué dice? Escudriñad. Os parece que en ellas tenéis la vida eterna, y ellas son las que dan testimonio de mí. Jesús le dice: ustedes estudian con diligencia las Escrituras, que eso es lo que significa la palabra escudriñar. Ustedes escudriñan, la analizan bien detalladamente, versículo por versículo, palabra por palabra, letra por letra, accidente gramatical por accidente gramatical. Es decir, ellos desmenuzaban, pulverizaban las Escrituras en su análisis. Y Jesús le dice: y esas mismas Escrituras que ustedes analizan y se saben al dedillo, se las saben de memoria, esas mismas Escrituras dan testimonio de mí. Mis hermanos, esas Escrituras estaban en las mentes de ellos, pero no en los corazones de ellos. Por eso Jesús dice: ustedes no tienen la palabra de Dios con ustedes, porque estaban en sus mentes. Sus mentes estaban llenas de información con relación a la palabra de Dios, pero su corazón estaba vacío de la palabra de Dios. Jesús le dice: si ustedes tuvieran la palabra de Dios con ustedes, se dieran cuenta que esas mismas palabras que ustedes estudian son las que están hablando acerca de mí, son las que dan testimonio de mí. Oh, mis hermanos,
Que Dios nos libre de semejante religiosidad como la que tenían aquellos judíos, donde la Biblia nosotros la podamos estudiar, la escudriñemos, la estudiemos, la analicemos, conozcamos su contexto, conozcamos todos los detalles, pero que no pase de nuestra mente, que Dios nos libre de una religiosidad así. Y usted se preguntará, ¿y puede suceder eso? ¿Puede ser que yo tenga la palabra de Dios en mi mente y no en mi corazón? Oh, mis hermanos, yo desde que oí de los teólogos ateos, eso no ha dejado de asombrarme a mí. Cuando estaba estudiando en el seminario, hace muchos años de eso, porque fue al primer seminario que asistí, ahí me enteré que habían teólogos ateos, y hoy en día hay teólogos ateos, dando clase en seminarios liberales, dando clases en universidades de teología, pero ellos no creen en Dios. Y le pueden citar a usted cualquier pasaje detalladamente, hablándole el contexto histórico en que se da ese pasaje y cómo debe ser interpretado y por qué interpretado de esta manera y no de esta, y todos esos detalles lo dan, pero ellos no creen en eso. Pero yo quiero decirle que hay dos tipos de teólogos ateos: los teólogos ateos confesos y los teólogos ateos en la práctica. ¿Y eso qué quiere decir? Que aquellos son ateos y dicen que son ateos, no creen en lo que enseña la Biblia, pero hay otros que están en la iglesia y dicen que creen en Dios y dicen que creen en lo que dice la Biblia, pero no viven lo que dice la Biblia. O viven de manera tal que dan evidencia de que ellos no creen que Dios existe y que Dios un día los va a juzgar. Mis hermanos, cuando yo escucho de las posiciones de algunas iglesias, en estos días estaba visitando una iglesia en Terrytown y enfrente hay una iglesia presbiteriana y tiene una bandera gay enfrente. Y me dice el pastor, bueno, y ya ahora ellos son modestos, porque antes ellos tenían una pancarta bien grande, enorme. Una iglesia que no se basa en lo que establece la Biblia, una iglesia que permite lo que la Biblia prohíbe, un cristiano que practica lo que la Biblia prohíbe, para mí es un cristiano que no cree. Podrá tener la Biblia en su mente, pero no está en su corazón. Porque el Señor dice, y escribiré mis leyes en sus corazones. ¿Y qué quiere decir eso? Que cuando la ley de Dios está en el corazón, se refleja en las manos, en lo que hacemos. ¿Usted quiere saber cuál es el cristiano verdadero? No mire el título, porque puede llegar a ser pastor y no ser cristiano. Puede llegar a ser teólogo y no ser cristiano. Puede llegar a dirigir un ministerio y no ser cristiano. Puede llegar a ser apóstol y no ser cristiano. ¿Y en quién me estoy basando? En Judas. Era apóstol Judas. Fue llamado por Jesús. Pero sus actos demostraban que no había nacido de nuevo. ¿Usted quiere ver quién es el cristiano verdadero? Mire lo que hace, no lo que dice. Es una pena lo que se da por las redes sociales. Porque en este mundo de apariencias, las redes sociales, ¿por qué ustedes creen, por ejemplo, que el Facebook y los programas y aplicaciones parecidos a ellos han calado tanto, han gustado tanto?
porque han venido a alimentar algo que es propio de la carnalidad del ser humano. Las apariencias. Presentar una careta. A veces se topa uno con ciertas frases, algunos slides en el muro de alguien, y usted está mirando y lee y dice: wow, Dios tocó mi corazón. Y cómo esa persona comenta, pero trate de quedarse ahí, porque si por casualidad usted llega a las fotos que esa persona publica, usted dice: pero qué demonio es este. Es interesante. Son personas que te podrán citar la palabra de Dios, pero no te lleve de lo que dicen. Mira sus vidas. Y a veces hablar del otro es cómodo. Donde nos pica es cuando hablamos de nosotros. No me diga que tú eres cristiano, demuéstramelo. Tus actos son los que hablan de quién está dentro de tu corazón. Tus actos es que demuestra de lo que está lleno tu corazón. Cristo dijo: de la abundancia del corazón habla la boca. Tus temas van a venir de lo que hay en tu corazón, pero tus actos van a demostrar si verdaderamente la ley de Dios está en tu corazón. No son palabras. En un momento Jesús le dijo a sus seguidores: hagan todo lo que ellos le dicen que hagan. Jesús aprobaba la doctrina de ellos en ese momento. Le dice: pero no hagan como ellos hacen. ¿Qué quiere decir eso? Su vida Jesús no las aprobaba. Sus vidas no demostraban. Y esas mismas palabras eran las que testificaban de Cristo. Pero ¿qué dice? Versículo 40. Y no quieren venir a mí para que tengáis vida. He aquí el detalle del problema. He aquí el meollo del asunto. La clave, ¿por qué no venían a Cristo? ¿Por qué no venían? Porque les faltaban evidencias. Miren, yo escucho frecuentemente a algunas personas decir: yo quisiera asistir a una iglesia, pero hay tantas que yo no sé a cuál ir. ¿Cuál es la que tiene la verdad? Si usted quiere saber de qué es la mata, no se fije de las hojas, vaya al fruto. Porque hay plantas que son parecidas en las hojas, pero la diferencia la hace el fruto. Vamos a decir que sí, que no sabe. Por eso le di ese consejo. Pero ¿saben qué? Son muy pocas las personas que no vienen a Cristo porque no saben cuál es la iglesia verdadera. Lo primero es que no tienen que estar buscando la iglesia verdadera, que tienen que estar buscando es a Cristo. Y si buscan a Cristo, Él los llevará a una iglesia verdadera, porque no solo es una. Pero con esa excusa quieren acallar su conciencia y quieren callar a uno para que uno no le predique. Si tú andas buscando cuál es la verdadera, busca a Cristo y Él te llevará a la iglesia que Él quiere que tú vayas. Pero el problema no es que no saben, es que no quieren. Era lo que les pasaba a ellos. No quieren venir a mí para que tengan vida, le dice Jesús a esos judíos. No es que ustedes no tienen evidencia suficientes, tienen evidencia suficiente, pero ustedes no quieren. ¿Y por qué el ser humano no quiere venir a Cristo? Jesús lo dijo, porque el ser humano ama más la tiniebla que la luz. ¿Y dónde lo dijo Jesús? En un contexto donde está hablando del amor de Dios. Juan capítulo 3 versículo 16, 17 y 18. Jesús está hablando del contexto del amor maravilloso de Dios hacia el ser humano.
¿Y qué dice en el versículo 19? Y esta es la condenación. La luz vino al mundo, pero los hombres amaron más las tinieblas que la luz, porque sus obras eran malas. El ser humano no quiere a Cristo. Y usted dirá: pastor, pero yo quise a Cristo porque el Padre te puso a quererlo. Porque de lo contrario, ¿sabe a quién es que queremos? Al pecado. A ese sí lo queremos de manera natural. Pero a Cristo hay que ponernos a que lo querramos. Si tú no quieres a Cristo, es natural. Natural de la naturaleza pecaminosa. Cuando tú quieres a Cristo, es porque algo en contra de la naturaleza pecaminosa que tú tienes, Dios lo puso allí, el tú desear a Cristo. Nadie puede venir a mí si no le es dado del Padre, dice Jesús. Nadie puede venir a mí si no le es dado del Padre. Es el Padre el que pone en nosotros el querer a Cristo. Versículo 41. La gloria de los hombres no recibo. Quiero citar la Nueva Traducción Viviente para que entendamos más claro qué es lo que Jesús le está diciendo a esos judíos. Y dice así: la aprobación de ustedes no me importa. La aprobación de ustedes no significa nada para mí, dice la Nueva Traducción Viviente. ¿Qué le está diciendo Jesús a ellos? Yo no ando buscando la aprobación de ustedes, porque ya Él tenía la aprobación del Padre. Versículo 30. Ustedes recuerdan cuando Jesús decía: yo no hago por mi propia cuenta, no hago lo que yo quiero, sino que hago lo que el Padre me dice que haga. ¿Por qué Jesús hacía lo que el Padre quería que Él hiciera, le decía que Él hiciera? Porque a Jesús le interesaba agradar al Padre. De quien Él estaba buscando la aprobación era del Padre. Jesús le dice: y no juzgo conforme a lo que yo quiera, sino que según escucho, así juzgo. ¿Y qué escuchaba Jesús? La palabra de Dios. Y así se basaba en lo que Dios establece para juzgar. El sistema de valores de Jesús estaba basado en lo que había oído del Padre. ¿Y qué de nosotros, mis hermanos? La aprobación de quién estamos buscando nosotros. Meditemos. ¿De quién estás buscando la aprobación? ¿Del mundo? Las cosas que hacemos, ¿las hacemos para agradar a Dios o para agradar al mundo? Si fuera así, no sucediera que muchos de los hermanos en la iglesia hacen cosas, pero no quieren que la iglesia se entere o que el pastor se entere. Hay muchos cristianos que eso es lo que le preocupa. Ay, pero no le vaya a decir al pastor. Yo quiero saber en qué lugar la Biblia dice que en un momento el pastor va a abrir sus libros. ¿Dice eso la Biblia? No, la Biblia dice que Dios va a abrir sus libros y va a juzgar a cada quien conforme sean sus obras. El pastor no es el que te va a juzgar a ti.
no te escondas del pastor, no te escondas de la iglesia. Hay hermanos que para la iglesia tienen una pose, tienen una actitud, tienen una careta, tienen una máscara, pero su familia sabe muy bien quiénes son. Sus vecinos saben muy bien quiénes son. ¿De qué te sirve? Eso no es vivir para buscar la aprobación de Dios. Eso es vivir para buscar la aprobación del mundo, la aprobación de la iglesia, la aprobación del pastor. La aprobación del pastor, de la iglesia y del mundo no debe significarte nada si tú no tienes la aprobación de Dios. Es la primera que debemos tratar de conseguir, la aprobación de Dios. ¿A quién más quieres agradar? ¿A la cultura? Oh, es que los dominicanos somos así. Es que los mexicanos somos así. Como algunas hermanas, cuando me toca hablarle a alguna hermana, por Dios, pero esa ropa, ¿qué es lo que le está pasando? Oh, pastor, esto es lo que está de moda. ¿A quién quiere agradar una persona así? ¿A Dios? No, a la moda. Y todo el que me cita la moda, yo le pregunto, dime cuál de los modistas son hombres inspirados por el Espíritu Santo o mujeres inspiradas por el Espíritu Santo. Y te vas a dar cuenta que la mayoría de los modistas tienen una vida moral disoluta. Es que esto es lo que está de moda y por eso es que yo me pongo esta ropa. Tienes la aprobación de la moda. La moda te pone un cotejo. Bien por ti. O para decirlo en el lenguaje actual, la moda te da un like. Pero el Padre desde allá arriba te está diciendo, no. Me abominas. Me da asco. ¿Se siente tu Padre Celestial orgulloso de ti, de cómo te vistes, cómo hablas? ¿A quién quieres agradar? Esta sociedad plantea de que tú eres singular y tú no tienes que agradarle a nadie. Y hay algunos que se han creído el chiste. Y por tal razón ellos están para agradarse a sí mismos. Si te gusta, ¿cómo dice el eslogan? Do it. Así no es. Just do it. Eso es lo que importa, que a ti te guste. Lo que importa es que tú te agrades, dice la sociedad. Pero ¿es eso bíblico? ¿O no recordaremos nosotros que el ser humano no es libre? El ser humano es esclavo del pecado. El ser humano es esclavo de Satanás. Entonces, si te gusta, es porque tu amo te está mandando a que te guste. Y por eso Jesús dice, yo no estoy buscando la aprobación de ustedes. ¿Y tú? ¿La aprobación de quién buscas? Y yo sé que si yo preguntara a coro, todos me dirían, oh pastor, la aprobación de Dios, oh pastor, la aprobación de Dios. Analiza tus actos. Saca cuenta de las cosas que tú hiciste el día de ayer, consciente de que lo está haciendo porque quiere agradar a Dios. ¿Cuántas cosas serían? Saca cuenta de las cosas que tú hiciste en el día de ayer, porque así lo dice la sociedad, porque es la moda, porque es lo que a ti te gusta. Saca cuenta de las cosas que hiciste la semana pasada, el mes pasado, el año pasado. Saca cuentas de las cosas que has hecho toda tu vida. Y te vas a dar cuenta que la mayoría, pero una mayoría abrumadora, tú la haces no para agradar a Dios. Podrá ser para agradar al mundo, podrá ser para agradar la cultura, podrá ser para agradarte a ti mismo,
pero son muy pocas las cosas que hacemos para agradar a Dios. Claro, el propósito de este mensaje no es acusarte, porque el acusador es Satanás. El propósito de este mensaje, mi hermano, mi hermana, es que tú hagas conciencia y puedas decir, como decía Cristo: no actúo por mí mismo, no hago las cosas conforme yo quiero. No puedo yo hacer nada por mí mismo. Según oigo, así juzgo. Y mi juicio es justo, porque no busco mi voluntad, dijo Cristo, sino la voluntad del que me envió, del Padre. No busques tu voluntad. Ponte como meta, olvídate del pasado ya. En ese nada puedes hacer. Pero desde hoy en adelante, que los likes que tú quieres en tu muro sean del Padre. Que ese sea el primer like que tú recibas. Que esa sea la primera aprobación que tú recibas, la del Padre. Y hasta que tú no tengas la aprobación del Padre, que no te interese la aprobación tuya, la del mundo, la del pastor, la de la iglesia. No, la del Padre. Si el Padre me aprueba. Pastor, ¿y cómo yo sé cuál es la voluntad del Padre? Tú la tienes. Tú andas con ella. En la Biblia tú encuentras la aprobación del Padre. Ahí es donde tú vas a saber cómo conseguir los likes del Padre. Versículo 42. Jesús le dice: pero yo os conozco, que no tenéis el amor de Dios en vosotros. Yo he venido en nombre de mi Padre y no me recibís. Si otro viene en su propio nombre, a ese recibiríais. ¿Cómo podéis vosotros creer, pues? Recibís gloria los unos de los otros y no buscáis la gloria que viene del Dios único. Esa es la actitud del religioso. El religioso anda buscando la aprobación de los demás. Jesús le dice: ¿y cómo van a venir si ustedes no tienen amor de Dios en ustedes? Óigame, personas celosas por la ley de Dios. Pero Jesús le dice: ustedes no tienen la palabra de Dios. Y ahora le dice más todavía: ustedes no aman a Dios. Yo me imagino los que estaban escuchando ahí. Usted se imagina esos líderes religiosos que recibían la aprobación de todo el pueblo, vestidos impecablemente. Y de pronto Jesús le dice: ustedes no tienen la palabra de Dios en ustedes. Y ahora le sigue diciendo: ustedes no aman a Dios. Todo el mundo mirando: oh, mira lo que le dijo, mira lo que le dijo. Ustedes no aman a Dios. El religioso no ama a Dios. A esa persona que usted ve cumpliendo al pie de la letra todas las reglas y cosas, no es por amor a Dios que lo hace. ¿Y por quién? Así mismo, como dice Jesús, por amor a sí mismo. Porque el que anda cumpliendo la ley de Dios por amor a Dios no lo anda cacareando con los demás. ¿Con quién es su conversación? Con Dios. Señor, ¿te gustó lo que yo hice? Señor, está bien lo que yo hice. Pero cuando usted anda buscando la aprobación del pastor, la aprobación de los demás hermanos de la iglesia, usted lo que es un religioso. Cambie de actitud, mi hermano. No solo debemos obedecer el mandamiento de Dios, debemos obedecerlo por la razón correcta, por la motivación correcta. Porque cuando yo obedezco el mandamiento de Dios por la motivación incorrecta, lo que estoy es pecando. Cuando yo obedezco el mandamiento de Dios para que los demás vean que yo soy bueno, no lo estoy haciendo para glorificar a Dios. Lo estoy haciendo para glorificarme a mí mismo. No lo estoy haciendo por amor a Dios, lo estoy haciendo por amor a mí mismo. Por último, el quinto testigo que Jesús les cita a ellos, versículos 45 y 46.
no penséis que yo voy a acusaros delante del Padre. Moisés, en quien tenéis vuestra esperanza, es quien os acusa. Porque si creyerais a Moisés, me creeríais a mí, porque de mí escribió él. Jesús le sigue diciendo y le está desbaratando todos los argumentos que tenían los judíos. Lo dejó sin nada en la mano. Lo último que le dice es: ustedes que se venden como los defensores de Moisés, los obedientes de Moisés, los amantes de Moisés, los hijos de Moisés, ¿qué le está diciendo? Ni a él tampoco ustedes le creen. Porque si ustedes le creyeran a Moisés, me creerían a mí, porque de mí escribió Moisés. En el versículo 39 Jesús dice: las escrituras son las que dan testimonio de mí. Mis hermanos, todas las escrituras son para testificar de Cristo. Por eso cuando predicamos de la Biblia, no importa el pasaje, debe enfocar a Cristo. Porque este libro está para hablar de Cristo. El plan de salvación a través de Cristo. Y Jesús le dice: si ustedes le creyeran a Moisés, me creerían a mí, porque de mí habló Moisés. Deuteronomio capítulo 18, versículos 15 al 19. Un profeta como yo te levantará Jehová, le escribe Moisés al pueblo de Israel. Un profeta como yo te levantará Jehová tu Dios de en medio de ti, de tus hermanos. A él oiréis. Conforme a todo lo que pediste a Jehová tu Dios en el Horeb, el día de la asamblea, al decir: no vuelva yo a oír la voz de Jehová, mi Dios, ni vea yo más este gran fuego para que no muera. Jehová me dijo, le dice Moisés al pueblo de Israel: bien está eso que han dicho. Un profeta como tú les levantaré en medio de sus hermanos. Pondré mis palabras en su boca y él les dirá todo lo que yo le mande. Pero a cualquiera que no oiga las palabras que él pronuncia en mi nombre, yo le pediré cuenta. ¿Sabían los judíos que estaban hablando con Jesús de a lo que Jesús se refería? Sí. Cuando él le dijo: Moisés, él le testificó de mí, ellos sabían que Jesús le estaba citando todo esto. Para terminar, versículo 47. Pero si no creéis a sus escritos, ¿cómo creeréis a mis palabras? En pocas palabras, ustedes no creen en nadie, le dice Jesús a esos judíos. En lo único que ustedes creen es en ustedes mismos. Dios nos libre de una actitud como tal. Si tú estás en este lugar y todavía no has creído en Cristo, este es el momento. Y es fácil dar este paso. El paso solo consiste en tú pedirle perdón a Dios por tus pecados. Arrepentirte de tus pecados, pedirle perdón a Dios por tus pecados. Reconocer que tú le has fallado y recibir a Cristo como tu Señor para que guíe tu vida y como tu Salvador para que salve tu alma. Solo tienes que hacer esa oración pidiéndole perdón a Dios por tus pecados. Oremos. Señor, líbranos de la religiosidad que nos lleva a vivir una vida centrada en nosotros mismos. Una vida en donde hacemos las cosas por agradarnos a nosotros mismos, por vanagloriarnos y presentarnos como que somos. Ayúdanos, Señor, a imitar a Cristo. La Iglesia Bautista La Palabra, transformando vidas, presentó Con la Palabra,
un mensaje centrado en la palabra para ser y hacer discípulos de Cristo.